Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy veremos el tema movimiento de proyectiles con ángulo. Los objetivos: reconocer el movimiento de proyectiles con ángulo, recordar las razones trigonométricas que se involucran en este tipo de movimiento y mostrar algunos ejemplos de movimiento de proyectiles con ángulo. Muy bien, recordemos de nuestra sesión anterior que hablamos de movimiento de proyectiles, que lo habíamos hecho teniendo en cuenta las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Sabiendo que el movimiento de proyectiles es la composición de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, ¿cierto? Entonces, al unir esos dos movimientos, pues obtendríamos un movimiento de proyectil o lo que podríamos llamar también un movimiento parabólico, ¿cierto? Que da, digamos que esta figura completa pues sería algo así. En este caso, pues digamos la sesión anterior no hablamos del ángulo como tal, ahora sí vamos a involucrar el ángulo, es decir, cuando nos dicen que el proyectil ha tenido una velocidad inicial y un ángulo, ¿cierto? Entonces, ese ángulo es necesario conocerlo si no nos dan la velocidad inicial. Recuerden que nosotros anteriormente habíamos hablado de los vectores, ¿cierto? En este caso, pues este vector que está acá en rojo nos está representando el vector velocidad inicial. Y recuerden que todo vector tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Entonces recordemos que también ese vector lo podemos definir por medio de las razones trigonométricas, ¿cierto? Recordando que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y mírenlo acá, acá ya está despejado. ¿Para quién? Para la velocidad inicial en X. Entonces es como si dijéramos que coseno del ángulo, o sea en este caso alfa sub 0, entonces coseno de alfa sub 0 es igual al cateto adyacente, miren, este viene siendo el cateto adyacente, dividido la hipotenusa, que vendría siendo la velocidad inicial. En este caso aparece ya acá porque ya está despejado, es decir, si estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Y esta es la ecuación, digamos que necesaria, la que ya está despejada para hallar velocidad inicial en X. ¿De quién? Pues de ese vector. Ahora es lo mismo para la velocidad inicial en Y. Recordemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. En este caso, ¿quién sería el cateto opuesto a este ángulo? Pues la velocidad inicial en Y, mírenlo acá, dividido nuevamente la hipotenusa, que vendría siendo la velocidad inicial. En este caso, pues es como si lo hubieran pasado a multiplicar y ya tenemos despejada esa ecuación. No voy a ahondar mucho en este tema porque estas dos ecuaciones sé que ustedes ya las tienen claras. Y es importante que por favor las copien allí. Y aquí tenemos un breve resumen de las ecuaciones que hemos venido trabajando hasta el momento para el movimiento de proyectiles. Es importante, como siempre les he dicho, que las tengan en una tablita, anotadas, resaltadas, porque cualquiera de ellas pues la vamos a necesitar en algún momento para resolver un ejercicio. Entonces igual hagamos la lectura. El movimiento de proyectil es la composición de un movimiento vertical bajo la acción de la aceleración de la gravedad y un movimiento horizontal en el que se realizan desplazamientos iguales en tiempos iguales. Si se considera el origen, es decir, el punto 0,0, es decir, en el plano cartesiano, recuerden, en el punto de partida del proyectil, al cabo de determinado tiempo. El objeto ocupa la posición X, Y su velocidad es v o v igual a v en X, v en Y. ¿Dónde? Y pues acá tenemos las ecuaciones. Recuerden que la velocidad, como lo vimos en la sesión anterior, tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Recordemos también algo importante. ¿Cómo es la velocidad en X? Muy bien, constante. Y miren, acá nos la describen. Recuerden que siempre la velocidad en X va a ser constante para este movimiento de proyectiles, porque es como si estuviéramos viendo el movimiento rectilíneo uniforme en ese eje. En cambio, en el eje Y, miren que ya aparece la gravedad, ¿cierto? Entonces, al aparecer la gravedad, pues no tenemos una velocidad constante, sino que cambia y por lo tanto aparece pues la aceleración o digamos el cambio de velocidad. Hago este resumen rápido porque sé que ya pues, hemos ahondado sobre este tema, pero es necesario que tengamos estas ecuaciones, como les digo, ahí escritas en nuestro cuaderno. También es importante, recuerden la gravedad y el signo. Miren que en esta ecuación no están teniendo en cuenta ese signo, entonces luego que se haga un ejercicio, pues hay que tener en cuenta por nuestro marco de referencia y lo mismo acá, ¿listo? Entonces ya teniendo claras esas ecuaciones que son necesarias cuando nos dan un ángulo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice acá, un balón se dispara con velocidad de 15 metros por segundo, formando con la horizontal un ángulo de 37 grados. Entonces, claro,
ya tenemos, miren, ahora sí un ángulo inicial donde pues digamos que nos van a servir estas ecuaciones que vimos inicialmente, ¿listo? Entonces, nos piden hallar todos estos puntos. Vamos a ver qué dicen. Primero, o A, determinar las componentes de la velocidad en X y la velocidad en Y de la velocidad inicial. Entonces, vamos paso a paso. ¿Cómo hacemos estas componentes? Entonces ustedes dirán, fácil, profe, pues volvamos a las ecuaciones que habíamos visto, o sea, estas que están acá, miren, recuerden, y con estas dos, pues simplemente vamos a desarrollar ese punto. Y efectivamente, así es. Miren la solución, volvemos a escribir ambas ecuaciones. Miren, aquí las resalté porque son las ecuaciones que ya, digamos, conocemos del despeje de las razones trigonométricas y reemplazamos valores. Entonces, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto era la velocidad inicial? Miremos acá, nos dijeron que valía 15 metros por segundo. Efectivamente, miren, se reemplaza 15 metros por segundo por el coseno del ángulo que se formó al patear el balón. Miremos cuánto era el ángulo. 37 grados, efectivamente, entonces coseno de 37 grados. Entonces simplemente pues escribimos nuevamente 15 metros por segundo, miren, y hallamos en nuestra calculadora coseno de 37. Eso nos va a dar 0,8 aproximadamente, entonces 15 luego por 0,8 nos da 12 metros por segundo. Por favor, verifíquenlo en sus calculadoras. Y hemos obtenido ya la velocidad inicial en X, es decir, la componente de la velocidad en el eje X. Por ende, sería la primer componente de nuestra pareja ordenada. Voy a ponerla por acá, como que el vector velocidad es igual a, entonces ya tenemos la primer componente, 12, listo. Ahora en la siguiente lo mismo, reemplazamos valores, velocidad inicial serían 15 metros por segundo multiplicado por el seno del ángulo, que ya sabemos que vale 37, incluso lo voy a escribir acá. Este ángulo vale 37 grados, ¿cierto? Entonces, seno de 37, miren acá lo hallaron, 0,6, y multiplican entonces esa respuesta por los 15 metros por segundo iniciales. Entonces, 15 por 0,6 da 9 metros por segundo. Por favor, verifican esa operación allí en sus calculadoras y eso quiere decir que tenemos la segunda componente del vector velocidad que sería 9, o sea, 12,9, sabiendo que 12 es la componente en X y 9 es la componente en Y. Miren, efectivamente aquí ese fue el resultado que pusieron. ¿Listo? Es así de sencillo, por favor, copien eso. Muy bien, veamos el siguiente punto y dice calcular los valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 segundos y a los 1,2 segundos. Entonces miren que aquí ya interviene la variable tiempo. Inicialmente nos pedían hallen las velocidades en ambos componentes, o sea en X y en Y, pero no nos daban tiempo. Ahora sí nos están dando unos tiempos. Entonces allí sí tendremos que hacer uso de algunas de estas ecuaciones. Entonces en X, miren, en X ¿cómo va a ser? Pues ya sabemos, constante, no importa en qué momento o en qué tiempo, siempre va a ser el mismo valor. Pero en Y tendríamos que usar esta ecuación que está acá, ¿cierto? Sí cambiaría, ¿listo? Entonces miren, ve, al cabo de 0,5 segundos la velocidad en el eje X, correcto, miren lo que habíamos dicho es constante. ¿Y su valor cuánto es? Pues el mismo valor que hallamos en la diapositiva anterior, en esta, miren, 12 metros por segundo. Entonces, por eso aquí nos citan, miren, velocidad en X, 12 metros por segundo. Entonces, estamos correctos allí, perfecto. Ahora, la velocidad en la dirección del eje Y es, miren la ecuación, le voy a hacer un recuadro. Efectivamente, la ecuación que habíamos visualizado, que íbamos a tener que usar. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos valores. Entonces, reemplazamos velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y. ¿Cuánto debo poner? Pues el valor que hallamos en nuestra diapositiva anterior, que fue 12 metros por segundo, ¿cierto? Perdón, no, 9 metros por segundo, porque estamos hablando de Y. Entonces, 9 metros por segundo. Entonces, efectivamente, miren, 9 metros por segundo, más, miren que aquí dejan el más, esa también es una forma de hacerlo, y luego gravedad. Y allí le incluyen el menos, miren, ¿sí ven? Menos 9,8. Profe, yo quiero poner de una vez el menos y quitar este más. Listo, no hay ningún problema. Lo importante es que usted sepa que es por nuestro sistema de referencia o marco de referencia que aparece este signo menos, siempre la gravedad apuntando hacia el centro de la Tierra. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el que nos dieron. ¿Y cuál fue? Pues 0,5 segundos. Entonces miren, 0,5 segundos. Toman su calculadora, hacen la operación. Recuerden, primero multiplican menos 9,8 por 0,5 y lo que les dé
les suman 9. ¿Cuánto les da? Les debe dar 4,1 metros por segundo. Por favor, verifíquenlo en su calculadora. Y hemos obtenido la componente en el eje Y para la velocidad. Ahora, recordemos estas nuevas componentes que tenemos que corresponden a qué? A la velocidad, sí, de ese balón, pero ¿a qué momento? A los 0,5 segundos. Por lo tanto, ese vector será vector velocidad igual a 12, que es la componente en X, 4,1. ¿Listo? Está en X y está en Y. Y miren, efectivamente aquí es lo que nos está diciendo. Luego a los 0,5 segundos la velocidad es 12, punto y coma usan acá para no repetir ahí como en este caso la doble coma, 4,1 con las componentes en metros por segundo. Eso es importante saber. Obviamente en el vector uno no escribe las unidades, pero sí es necesario saber que esas unidades están ambas en las mismas, pues valga la redundancia, unidades, ¿no? Bien. Volvamos entonces a nuestras preguntas y miren, decía que la velocidad a los 0,5 segundos y a los 1,2 segundos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El mismo proceso que hicimos, pero para 1,2 segundos. Entonces, miren, efectivamente, velocidad en X, ¿cómo va a ser en X en 1,2 segundos? La misma, 12 metros por segundo, porque recordemos que en X la velocidad es constante, movimiento rectilíneo uniforme. Y la velocidad en el eje Y exactamente igual, miren, toman la misma ecuación, reemplazan los valores, la diferencia es que el tiempo ya no es 0,5 sino 1,2 y al hacer la multiplicación da menos 2,8 metros por segundo. ¿Listo? Por favor, verifican eso en su calculadora. Por lo tanto, la componente, perdón, la pareja ordenada de la velocidad será 12, menos 2,8. ¿Listo? Y ya como lo hemos dicho, en metros por segundo. Así de fácil. Esta es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, calcular los valores de las componentes de la posición. Miren, ahora nos están pidiendo posición. Aquí era velocidad, ahora posición a los 0,5 y a los 1,2, a los mismos momentos. ¿Listo? ¿Cómo será? Pues en este caso volvemos a nuestras ecuaciones y miramos, miren, posición en X, o sea, X tendríamos que usar esta ecuación y posición en Y tendríamos que usar esta ecuación. ¿Listo? Y nos vamos a la solución. La posición al cabo de 0,5 segundos se determina mediante, miren, en el eje X, efectivamente, la ecuación que les estaba mencionando, X igual a la velocidad nx por el tiempo, y para el eje Y, la misma ecuación que habíamos mirado ahora, Y igual a velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y aquí es simplemente reemplazar valores. Entonces, velocidad en X, o bueno, X es igual a velocidad en X. ¿Velocidad en X cuánto es? Ya nos la sabemos, 12 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues este que nos están pidiendo inicialmente, que son 0,5 segundos. Entonces, por 0,5, segundo con segundo, miren las unidades, se cancelan, chao, chao, que nos quedan metros, efectivamente metros, miren. Y ahora 12 multiplicado por 0,5, ¿cuánto da? Muy bien, 6 metros. Por favor, ustedes lo verifican ahí con sus calculadoras. Luego para la posición en Y. Entonces miremos, velocidad inicial en Y. ¿Cuánto nos dio la velocidad inicial en Y? Del anterior ejercicio, 9 metros por segundo. Muy bien. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el que nos están pidiendo acá. 0,5 segundos, 0,5 segundos. Más un medio de G. Recuerden, un medio de G, miren que el negativo, el signo lo ponen acá, 9,8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El mismo tiempo, los mismos 0,5 segundos, 0,5 segundos. Y ojo, porque miren que acá dice al cuadrado, entonces hay que poner al cuadrado. Mucho cuidado porque digamos que cuando algunos toman estos valores y los ponen en la calculadora, omiten el cuadrado y no les da. Entonces, profe, no da el ejercicio. No, sí da. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Elevar esto al cuadrado, luego multiplicar por menos 9,8, luego dividir entre 2 y lo que les dé, entonces lo van a sumar con la multiplicación entre 9 por 0,5, ¿listo? O si lo quieren hacer al revés también, entonces pueden usar los paréntesis en la calculadora, recuerden, entre paréntesis 9 por 0,5, cierran paréntesis obviamente, más abren otro paréntesis y meten toda esta operación y cierran, ¿vale?
Y la respuesta es 3,3 metros. Por favor, verifican esto en su calculadora. Las unidades, como ya saben, pues aquí segundo con segundo se cancelan. En este primer pedazo que nos quedan, pues metros. Y en este segundo pedazo, miren, segundo cuadrado se va a cancelar con el segundo cuadrado que se va a generar acá después de elevar esta potencia. Entonces, segundo cuadrado se cancelaría con el segundo cuadrado que sale cuando se eleva esto al cuadrado, recuerden, y nos quedarían metros. Por lo tanto, puedo sumar los metros que me dan acá con los metros que me dan acá y finalmente eso da 3,3 metros. Ahora, bueno, acá nos dicen que la posición que ocupa sería lo mismo. En X, 6,3,3. O sea que yo podría decir que la posición, el vector, la pareja, perdón, de la posición vendría siendo 6,3,3. ¿Listo? Eso sería para la posición. Entonces, esto en X y esto en Y. Ahora, para el tiempo 1,2, miren, es exactamente el mismo proceso. Acá lo dejo para que ustedes lo verifiquen y se den cuenta que la respuesta será el vector 14,4, 3,7. ¿Listo? O sea que esto vendría siendo en X y esto vendría siendo en Y. Por favor, ustedes lo verifican, son tan amables. Vamos al siguiente punto, calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima. Para eso nuevamente nos devolvemos a nuestras ecuaciones y verificamos, en este caso nos va a servir de estas ecuaciones, pues esta última de acá. Aquí les pongo un chulito. ¿Por qué? ¿Por qué esta última? Porque nos están pidiendo el tiempo cuando alcanza la altura máxima. Y recuerden que cómo es la velocidad en la altura máxima. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la sesión anterior? Perfecto. La velocidad será en el punto máximo será 0. Por lo tanto, esta ecuación es la que me va a servir. Entonces miremos la solución. Para calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima, sabemos que en el punto más alto, miren lo que hablábamos, la componente vertical de la velocidad en Y es 0. Ah, bueno, me faltó esa parte, ¿no? Recuerden que sería en la velocidad en Y, porque en X ya sabemos que siempre va a ser constante. Muy bien. Entonces, miren, hacen uso de la ecuación que les acabo de decir e inmediatamente, miren, esto lo hacen igual a 0. Entonces, esta es la parte que les digo que se cancela. Recuerden que este es nuestro movimiento y en este punto la velocidad en Y es igual a 0. Muy bien. Ahora reemplazamos los valores. Entonces, velocidad inicial en Y, 9 metros por segundo, muy bien, más la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, multiplicado el tiempo. Muy bien, entonces aquí lo que se hace es despejar el tiempo. Entonces, es como que, voy a escribir por acá, tiempo es igual a, entonces, este que está sumando lo paso a restar, podríamos decir algo así como menos 9 metros por segundo, y este que quedaría multiplicando pasaría a dividir. Si se dan cuenta aquí no pusieron el más, pues porque digamos que lo obviaron, porque se sabe que finalmente un tiempo nunca va a ser negativo, ¿listo? Entonces yo podría decirlo como que fue dividido entre menos 9,8 metros por segundo cuadrado, pero como menos por menos, ¿cuánto da? Más. Entonces, pues omitimos o ya se quedaría cancelado ese signo menos y nos queda en positivo. Entonces, 9 dividido 9,8 en sus calculadoras, ¿cuánto da? Efectivamente, 0,9 segundos. Recuerden que aquí 0,9 segundos. O sea, esta es la respuesta. Recuerden que aquí las unidades, pues se cancela metro con metro y un segundo se cancela con otro segundo. Finalmente nos quedan segundos. Y ese fue el tiempo que demoró en alcanzar la altura máxima, 0,9 segundos. Vamos con la siguiente, determinar la altura máxima. Para eso haremos uso de esta ecuación que nos permite, recuerden que Y es la altura y es la que nos permitirá darle desarrollo. Entonces miremos solución. Sabemos que alcanzó la altura máxima en 0,9 segundos, por tanto para la altura máxima se tiene que. Entonces miren la ecuación que habíamos hablado, se la plantean aquí, reemplazan los valores, pero ojo, miren el tiempo. Entonces, velocidad inicial en Y ya sabemos que es 9 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. ¿Qué tiempo tienen en cuenta? Porque como estamos hallando la altura máxima, pues necesitamos el tiempo que demoró en llegar a esa altura máxima. Por lo tanto, debemos usar este tiempo, 0,9 segundos. Y miren, es el que ponen acá, ¿vale? Luego, más un medio de la gravedad, miren, ahí sí nuevamente menos 9,8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo. Nuevamente, ¿cuál tiempo? El que demoró o el que tomó en alcanzar la altura máxima del balón, 0,9 segundos al cuadrado.
Operan todo esto y la respuesta es 4,1 metros. Por favor, verifican en su calculadora. Siguiente pregunta. Calcular la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. Para ello tendremos que hacer uso de esta primera ecuación. Entonces, miren, efectivamente aquí tenemos x igual a velocidad en x por el tiempo, pero miren lo importante, como el objeto empleó 0,9 segundos en alcanzar la altura máxima, recordemos que estamos hablando de todo el recorrido, porque si yo simplemente digo hasta aquí, o sea, donde fue la altura máxima, pues tendría la mitad del recorrido en x, no, debo pensar en todo el recorrido. Por lo tanto, en este caso, el tiempo que tomó en desplazarse en X todo esto será el doble, no será entonces 0,9, sino 0,9 multiplicado por 2. Recuerden que eso lo hablamos la sesión anterior, ¿listo? Muy importante. O sea, 1,8 segundos. Por lo tanto, miren acá, velocidad en X, ya sabemos que es 12 metros por segundo, velocidad constante, multiplicada por el tiempo. Y miren, por eso aquí aparece 1,8 segundos. Y eso es igual a 21,6 metros. Por lo tanto, esto fue la distancia horizontal que alcanzó el balón. Y aquí nos hacen un análisis interesante y dicen, la posición en el punto más alto es 10,8, 4,1, es decir, las componentes de los vectores posición, que ya lo hemos analizado, son esos. Y en el punto en el cual cayó es 21,6 en X, ya lo hemos visto. ¿Y en Y cuánto? Pues 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en el piso, o sea, Y es la altura, recuerden. Por lo tanto, pues en este caso es 0, ¿listo? Y finalmente nos piden dibujar la trayectoria y representar el vector velocidad y sus componentes para estos tres casos, en el punto de partida, en el punto más alto y al cabo de 1,2 segundos. Esto es muy sencillo porque como ya tenemos esos valores, es simplemente hacer una gráfica cualitativa. Entonces, miren, ya sabemos que el alcance máximo en X fue 21,6, que está por acá representado, ese sería todo el movimiento, ¿cierto? La altura máxima ya dijimos que era 4,1, por eso miren, está representado por acá, miren, antes del 5, más abajito, 4,1, y aquí pues nos escriben los tiempos, miren, en la altura máxima fue 0,9 segundos, en el punto 1,2 está este vector, que es antecito del 15, ¿cierto? Porque el valor daba 14,4, ¿cierto? Y listo, esta es la gráfica cualitativa. Eso es todo. Aquí les dejo dos ejercicios de práctica. Este es el primero, el segundo. Y eso fue todo por hoy. Chao, chicos.